a todos, todas. Estamos esperando a que comiencen a conectarse a este nuevo programa del Desierto Rojo desde la Izquierda Diario. Vamos a comenzar esta nueva transmisión con un comentario que nos parece importantísimo en el marco político internacional que se está viviendo en las últimas jornadas, con una crisis profunda, tremenda, histórica en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, y queremos repudiar completamente la brutalidad que está cometiendo de forma sistemática el ejército israelí, el Estado de Israel, en contra del pueblo palestino. Esto lo decimos como parte de la red internacional de diario, de la Izquierda Diario, y desde la fracción trotskista Cuarta Internacional, porque defendemos el legítimo derecho de defensa del pueblo palestino y repudiamos todo ataque que está realizando el asesino y genocida Estado de Israel. Y resistir, por lo tanto, estos ataques. Condenamos toda la hipocresía del imperialismo internacional, por ejemplo Estados Unidos, que ha dado todo su apoyo y se ha callado la boca al Estado de Israel, al ejército de Israel, y en cambio se ha callado la boca a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, asesinatos y constante asedio que tiene el ejército israelí sobre el pueblo palestino. La ocupación histórica que ya lleva 75 años sobre el territorio donde el conflicto más duro, más fuerte se vive en la Franja de Gaza, pero también está rodeado de campos de concentración, una serie de medidas antihumanitarias como los cortes de agua, de luz, y que hoy día ya ha cobrado la vida de más de 700 palestinos y palestinas, y por lo tanto nos reivindicamos la defensa del pueblo palestino, el derecho que tienen de la autodeterminación como pueblo que ha sido, como decía antes, asediado, perseguido, asesinado y diezmado por el ejército israelí y el Estado de Israel. Por eso mismo, desde, como decía, la red internacional de diarios de Izquierda Diario y la fracción trotskista Cuarta Internacional apoyamos al pueblo palestino, porque Palestina será libre y será por eso luchamos por una Palestina obrera y socialista. No solamente eso queremos decir, porque los medios de comunicación han tergiversado esta legítima lucha, y me parece importante también decir que no compartimos los mecanismos, la estrategia de Hamas, pero sí, por supuesto, reivindicamos el legítimo derecho a defensa de la autodeterminación del pueblo palestino. Les invitamos a leer mucho más de esto en, como decía, la red de diarios internacional Izquierda Diario, y la declaración completa Alto a los bombardeos y la intervención militar israelí contra el pueblo palestino. Dicho esto, y en todo el apoyo y solidaridad del pueblo palestino en contra del asedio del ejército israelí y del imperialismo internacional, quiero hacerles la invitación a compartir y comentar este en vivo que estamos realizando conjunto con la Izquierda Diario, donde vamos a estar entrevistando a Nati Morales, legisladora jujeña del Partido de Trabajadores Socialistas, del Frente Izquierda Trabajadores Unidad, que está dando una pelea importante en estas elecciones para poder construir una alternativa que no solamente le haga frente a la derecha, sino también no se conforme con el mal menor. Así que les invito a compartir, a comentar, y antes de esto, antes de esta importante entrevista que vamos a tener, invitamos a Daniel Vargas y lo que tiene su relación con el marco fiscal, ¿cierto? Que Boric ha abogado por esto. Daniel, ¿me escuchas? Hola Nati, sí, te escucho bien, muy bien. Buenísimo, partimos entonces con la editorial que nos puedes comentar esta semana sobre el marco fiscal y los despidos en salud. Mira, yo creo que este debate en particular a propósito de estos 6.000 despidos de trabajadores de la salud que se van a producir de aquí a fin de año, el presidente Boric le preguntaron, fue cuestionado a propósito de estos despidos, le interpelaron y la respuesta de Boric fue que lo que piden los trabajadores de la salud cuesta 50.000 millones de pesos. ¿De dónde sacamos esos 50.000 millones de pesos? El problema de todo esto es que de aquí a fin de año van a haber 6.000 trabajadores y sus familias que se van a ver sin su fuente de trabajo, lo cual no va a hacer más que profundizar la crisis que ya hay en educación, que tiene muerto la lista de espera y un enorme déficit de trabajadores. En ese sentido, lo que hace Boric es mirar para otro lado, prefiere tirar a estas personas a la calle y señalar que no sabe de dónde va a sacar esta plata, pero creo que vale la pena preguntarse a propósito de esto,
que si efectivamente no hay plata, o sea, no hay plata en la minería, que acaso Chile no tiene un superávit fiscal, no hay recursos naturales. Bueno, nosotros queríamos ir por parte de respecto a algunas de estas cosas. Y por ejemplo, respecto de la minería, está el caso de Minera Escondida, una minera que el año pasado, que este año reportó ganancias por 4.900 millones de dólares. Esto es un negocio millonario que nadie quiere tocar, que nadie se atreve siquiera a cuestionar este negocio millonario, que son millones y millones que se van al extranjero, mientras acá en las regiones de producción minera nos quedan las zonas de sacrificio, nos queda el saqueo y nos queda el atraso. Respecto del caso de los fondos del Estado, el Estado chileno cuenta efectivamente con un superávit fiscal que actualmente ronda cerca de los 3 billones de pesos, pero que no se pueden tocar porque existe una fórmula de regla fiscal que impide usar estos recursos. Este es un saldo, ese saldo de superávit fiscal va a parar a dos fondos, el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, los cuales se depositan convenientemente en instrumentos internacionales que van a pagar, al mercado financiero internacional y no a las necesidades de la población. Esto es una lógica claro. Esto es una lógica neoliberal que fue introducida por los organismos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que son supuestas recetas para conseguir crecimiento en los países atrasados. Pero la realidad es que solamente terminan profundizando la dependencia económica y este saqueo del tercer mundo, eliminando presupuestos en educación, salud, en tecnología, cultura, etc. En Chile, esta regla del gasto fiscal empezó a aplicarse de manera bastante regular a partir de los gobiernos de los 90, de Erwin, de Frey, en la medida que cada vez se iban profundizando las privatizaciones de las empresas públicas. Con el gobierno de Ricardo Lagos se empezó a profundizar, mejor dicho, a formalizar parte de esta regla fiscal, pero fue recién con el gobierno de Bachelet, con la ley 20.128, que se estableció la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual recoge recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la OCDE, para establecer una regla fiscal que define metas específicas para el uso del presupuesto. Entonces, este marco fiscal o regla fiscal funciona como un mecanismo de control y límite de gasto público, que se aplica de manera férrea sin importar las consecuencias sociales que pueda significar para la población de un país bajar el gasto social, público, en salud, en educación. Mira, por ejemplo, en Chile, entre enero y marzo de este año, murieron 10.000 personas en listas de espera. Y eso acumula un total de más de 2 millones de personas. Y esto, a la regla fiscal de los tecnócratas y neoliberales, no les importa. Entonces, no importa si el pueblo pasa hambre, no importa si hay crisis en la educación, si se caen los establecimientos educacionales, no importa si hay crisis en salud, lo importante es responder al marco fiscal. Entonces, hay que reducir costos, hay que restringir gastos y hay que ajustar. ¿Para qué? Para congraciarse con instituciones internacionales, financieras, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y así este ajuste y regla fiscal se termina transformando en un mecanismo de control de la soberanía nacional por parte del imperialismo, moldeando en última instancia la pobreza de países como Argentina, como Grecia y bueno, también como Chile. Entonces, plata hay, pero implica invertir prioridad. Además de esta plata que existe por el superávit fiscal y la plata que existe por los recursos del cobre, el gobierno toma decisiones y decide dónde invertir y dónde no invertir. Por eso cuando se habla de, bueno, ¿de dónde va a sacar el gobierno estos 50.000 millones de pesos para evitar los despidos en la salud? Nosotros llamamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el presupuesto carabinero, que es de más de 1.500 millones de dólares anuales? Bueno, yo creo que ahí hay que empezar a revisar. Entonces, para hablar de invertir las prioridades, podemos partir diciendo, bueno, que ya basta que nos digan de que no se pueden usar recursos porque no hay. Ya basta de que se apliquen recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, dictadas por la OCDE. Hay que terminar en la salud con la lista de espera, hay que terminar con la crisis de la salud pública, y es muy importante en ese sentido lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud, que vienen mostrando un camino con su movilización. Porque creo que esto ya empieza a ser urgente, ya que no hay otra forma de acabar con esta crisis, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, valen más que este marco fiscal, vale más que la responsabilidad ante instituciones financieras extranjeras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Buenísimo, Daniel Vargas con su editorial sobre el marco fiscal y una crisis en la salud pública que estamos viviendo, sobre todo la población, la comunidad que nos atendemos en la salud pública, pero también las y los trabajadores. Así que muchas gracias, Daniel. Un gran y fuerte abrazo. Muchas gracias. A quienes nos siguen en esta transmisión en vivo de este Desierto Rojo, les reiteramos la invitación a comentar, a compartir, para poder fortalecer este programa que hacemos a pulso, a pulmón, para poder hacer un comentario político, para poder intercambiar, para poder conocer no solamente la política nacional, sino también la política internacional, y es por eso que a continuación vamos a tener una entrevista junto a Natalia Morales, decía, legisladora jujeña por el Partido de Trabajadores Socialistas, dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unida, a quien podemos decir orgullosamente somos parte de la misma corriente internacional, la misma corriente política, y nos interesa, en el marco de que hace 2 días fue el debate presidencial, tenemos algunos problemas ahí, poder comentar cuál es el ánimo que estamos teniendo, porque parece que el clima está bien candente en torno a estos debates, ¿no? Cosa de mirar en las redes sociales, pero también en las calles, y ahí queríamos preguntarle también a Nati cómo está la situación allá. Así que estamos esperando a que se conecte. Mientras tanto, le hacemos la invitación a comentar, a compartir este Desierto Rojo, donde partimos con la editorial de Daniel Vargas, un comentario político, y ahora vamos con la entrevista a Natalia Morales, nuestra compañera de Argentina de Jujuy. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, te escucho muy bien. Buenísimo, buenísimo. Estaba haciendo acá una introducción, una compañera del ejemplar, una gran camarada, somos parte de la misma corriente política internacional, de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, y además tú eres legisladora en Jujuy por el Partido de Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda Trabajadores Unida. ¿Nos podrías contar, Nati, más o menos cómo está el clima después del debate, qué discusiones se han abierto en los sectores populares, en los lugares de trabajo, junto a la juventud? ¿Cómo tú hace rato me comentabas que el clima está candente? ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, me parece que ante todo dar cuenta que los debates presidenciales, donde, bueno, Miriam Bregman, nuestra compañera que es candidata a presidenta, tuvo, bueno, una actuación destacada, ¿no? En los 2 debates, y eso, bueno, la verdad que aportó bastante, ¿no? O sea, se nota que hay un clima de bastante politización, no solamente acá en Jujuy, donde yo estoy, que es una provincia que está al norte de la Argentina, sino en el resto del país, porque efectivamente, ¿no? O sea, lo que atraviesa las elecciones nacionales es una crisis muy grave que se está atravesando, económica, social. Para que tengan una idea, hoy el dólar cotizó en el dólar blue más de 1.000 pesos, lo cual da cuenta también de la situación crítica que hay en este momento a nivel económico. Obviamente que eso repercute después con la inflación, la carestía de la vida. Bueno, hay mucha preocupación en este momento y creo que, bueno, que el debate estuvo atravesado por esa situación, ¿no? Así que nosotros, obviamente, desde el PTS estamos aprovechando bueno, de hablar con trabajadores, trabajadoras, de recorrer los distintos lugares, aprovechar cada posibilidad que tenemos en salir en los medios, usando mucho las redes sociales, porque efectivamente es, diríamos, es el ámbito donde también hay mucho intercambio, mucha discusión política, y sobre todo algo que está también planteado y que me parece muy pertinente en relación bueno, a esta charla, que tiene que ver con que, bueno, Milei, el candidato de la derecha acá, de la Libertad Avanza, bueno, es el que tiene, diríamos, los mayores porcentajes hoy por hoy de intención de voto, ¿no? Partiendo de que las elecciones previas PASO las había ganado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una discusión abierta en relación a estos candidatos de la derecha, quienes gobiernan actualmente, que es Unión por la Patria, que son, diríamos, quienes están aplicando estas medidas de ajuste, y algo que está sobre la mesa es que, bueno, cómo enfrentar a la derecha, y bueno, lo que nosotros también estamos planteando, ¿no? Al ajuste en curso, que viene de la mano de un acuerdo brutal con el FMI, y bueno, la situación agravante del país, que está pagando una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, que eso nos está atando de pies y cabeza a una situación que
que está afectando a millones de personas. Nati, ahí me parece muy importante un par de cosas que decía Miriam Bregman dentro del debate, porque acá Milei se le observa mucho como una alternativa, ¿no? Yo estoy comentando y preguntando al sector de trabajadores, pobladores, y Milei me mencionaba, después de trabajadores de lo que mencionaba hacer acá. Milei es el único que ha denunciado a la casta, ¿no? Ese discurso que sale en las redes sociales, mucho de todo, qué sé yo, pero, y esta reivindicación de la supuesta rebeldía. ¿Por qué es diferente, no, la posición que nosotros adoptamos desde la izquierda y por qué hay que votar a la izquierda? ¿Qué nos diferencia? Sobre todo, que mencionaba en torno al debate del Fondo Monetario Internacional, que Milei busca ajustar de todas formas, incluso entiendo que está en alianza, por ejemplo, en algunas listas, formaron listas junto con el macrismo, con la derecha, de la cual supuestamente denuncia, y en realidad apoya el amiguismo, ¿no es cierto?, que tienen con estos sectores del gran negociado nacional argentino e internacional, y que finalmente termina desarmando esta idea de la falsa rebeldía. ¿Por qué hay que votar a la izquierda? Sí, me parece muy importante de que primero, porque efectivamente la izquierda hoy por hoy es la única alternativa que se está plantando, independiente de las patronales, independiente de este régimen político o estas coaliciones que vienen gobernando el país, a favor de los poderosos del país, de los dueños del país, lo que en este momento, quienes en este momento, con toda la situación de crisis social y económica, están amasando fortunas, y donde efectivamente ha generado, o sea, diríamos, en estos últimos años, mucha bronca y mucho malestar, ¿no? O sea, efectivamente, lo que está en crisis en este momento, por ahí para entender el fenómeno Milei, es, diríamos, las coaliciones que vienen gobernando, ¿no? Tanto el macrismo, que también es la derecha, que gobernó desde el 2018 para atrás hasta el 2015, y posteriormente, diríamos, esta coalición que se llamó en su momento Frente de Todos, que nucleó a partidos como el peronismo y otros sectores, diríamos, de centro e incluso reformistas, que ahora se llaman Unión por la Patria y que efectivamente son los que, con un discurso, diríamos, que tomaba banderas de lucha o incluso que incorporaba, diríamos, un discurso bastante progresista en algunos aspectos, fue el que el nombre de ese discurso profundizó la política del macrismo. Entonces esa bronca, ese malestar, hizo también de que emerja un Milei, ¿no? Que el régimen político haya creado a este Milei, que para que tengan una idea, o sea, tuvo en estos últimos años mucho espacio en la televisión, mucho espacio en las radios, en las redes sociales, casi a diario viéndolo en programas que tienen una audiencia muy grande, y para que efectivamente, con un discurso demagógico, tomando estos aspectos que está acuciando la mayoría, ¿no? La inflación, la carestía de la vida, entre otras cosas, bueno, diríamos, servicios como o derechos como la salud y la educación, que por el ajuste mismo se cae a pedazos. Bueno, tomando ese malestar es que ha canalizado esa bronca, ¿no? Y como vos decís, ¿no? Es alguien que se centra, diríamos, sus planteos, o uno de sus planteos, en atacar a la casta política, planteando que son los responsables de toda la situación que se está viviendo en este momento, ¿no? Y él se reivindica como eso, ¿no? Una anticasta, y que su, diríamos, cruzada va a ser contra los políticos que viven del Estado y que hay que terminar con ellos, entre otras cosas. Bueno, creo que, primero, antes que todo, me parece que bueno, venimos denunciando, ¿no? Como Milei, si bien dice que es ser anticasta, pero sus listas están compuestas ya por la casta política, incluso eso es lo que se ve en las distintas provincias. De hecho, venimos denunciando que Sergio Massa, que es el candidato de Unión por la Patria del peronismo, le ha armado listas a Milei, a los libertarios, o sea, a la derecha, que eso no lo decimos nosotros, lo dijeron integrantes de la misma coalición, incluso Juan Grabois, que es un referente de una organización social en este país, y que lo ha admitido. Me parece también dar cuenta que sus listas y su coalición está integrada por la casta militar. Su vicepresidenta, por ejemplo, es una abogada y viene de familia
de militares que reivindican y que fueron personajes nefastos durante la última dictadura militar argentina, que es negacionista, obviamente, y además incluso ya en este momento están incorporando a dirigentes de la burocracia sindical, o sea, de los sindicatos que están siempre con el gobierno de turno, que son odiados por los trabajadores y que también son parte de su coalición, ¿no? Entonces creo que esto me parece como para dar cuenta efectivamente de lo que hoy por hoy representa esta coalición de derecha, y que bueno, no, ni siquiera quiere atacar la casta política, por eso nosotros también le estamos planteando, o lo ponemos en evidencia, que en el Congreso de la Nación, donde está Javier Milei como diputado, ni siquiera estuvo de acuerdo en que se trate nuestro proyecto del Frente de Izquierda, de que todo diputado, juez, funcionario político cobre como un trabajador, ¿no? Si él estaría, como dice, en contra de los privilegios, tendría que estar apoyando esto, pero no ni siquiera lo hace, ¿no? Y después lo que también quiero plantear, y con esto termino, es que este sector de derecha en ningún momento cuestiona, obviamente, la casta empresarial, ¿no? Los sectores que hoy por hoy manejan los principales resortes de la economía, el sector agroexportador, los terratenientes, sectores empresariales que hacen negocios con la salud, que hacen negocios con el transporte, entre otras cosas, y son los que efectivamente hoy por hoy están ganando en este país, ¿no? Por eso creo que con ese motivo también dar cuenta que por qué sí la izquierda, porque efectivamente está denunciando a la casta no solamente política, que son los empleados, para que la casta empresarial siga no solamente amasando fortuna, sino que siga, diríamos, teniendo el poder en este país o en esta sociedad, y que hace que cada vez sea tan desigual, tan irracional, y que hoy por hoy ellos estén planificando y discutiendo cómo profundizar el ajuste del FMI y cómo seguirnos sometiendo a los designios de las potencias imperialistas, ¿no? Creo que por ahí va la discusión. Nati, ahí nos comentabas, bueno, el candidato del peronismo o digamos, el oficialismo hoy, que se dice de los trabajadores Massa, dentro del debate presidencial de educación que tuvo ejemplar Miriam Bregman, que es hoy día ministro de Economía, y al día siguiente, por ejemplo, de las PASO, las primarias, sale con un ajuste, una devaluación del 20%, Miriam Bregman lo emplaza y le dice, bueno, tú que eres un ajustador, podrías vivir con los 124.000 pesos que vive un jubilado. Me parece que es importante darle esa vuelta porque acá en Chile existe mucho y creo que a nivel latinoamericano existe mucho una discusión, bueno, para que no salga mi ley, acá, para que no salga acá, ¿cierto? Pensando en la derecha, hay que votar al mal menor. Pero ya vemos cuáles son las consecuencias de votar al mal menor, y un poco de que no es la única alternativa. Nuestros compañeros allá vienen dando una batalla muy fuerte, muy grande, en contra del malmenorismo, por votar por nuestras convicciones, por nuestros valores, por nuestros principios, la gente que es de izquierda, que está dentro del movimiento feminista, medioambiental, por la vivienda, que no vote el mal menor, ¿no? Porque ya vimos las consecuencias de esto. Cuéntanos un poco más, allá del electoral, ¿qué es el PTS, el Partido Trabajo Socialista, que somos parte de la misma comunidad internacional, y qué izquierda más allá de estas elecciones, ¿no? En contra de este concepto del mal menor? Sí, una cosa para aclararte, ¿no? O sea, que Sergio Massa, que actualmente es ministro de Economía, que diríamos que funciona como presidente, o sea, es el superministro de este gobierno, pero para que tengan una idea, ¿no? Es un personaje político de centro, siempre del carril de la derecha, o sea, que no es, diríamos, un sector progresista del peronismo, todo lo contrario, o sea, tiene sus orígenes vinculados con el menemismo, con sectores de la derecha, como la UCD, y bueno, siempre estuvo vinculados a sectores más de derecha, ¿no? Entonces creo que eso por ahí para comenzar. Y después por lo que mencionabas que primero, ¿no? Que están teniendo todo un discurso, ¿no? Quienes están gobernando, de que no hay que perder lo que tenemos ahora, porque si no avanza el negacionismo, la derecha, el que nos quiere quitar más derechos. Entonces de eso Sergio Massa y Unión por la Patria están haciendo sus spots, sus campañas, haciendo un montón de promesas
mientras a la par está aplicando ajustes brutales, como dijiste. Al otro día de las elecciones PASO, que fueron en agosto, Sergio Massa aplicó una devaluación del más del 20%, que fue un ataque brutal a la economía de la mayoría de la población, ¿no? Y que incluso hasta el momento no se conocen los datos de pobreza que implica ese ataque, pero sí se conocieron hace poquito los datos de pobreza del primer trimestre de este año, que estaban dando cuenta que la pobreza en la Argentina había aumentado y que estaba superando el 40%, así que seguramente se va a agravar con esta devaluación. Y por ahí, en relación a que por qué sí la izquierda y por qué no, diríamos, Unión por la Patria, porque efectivamente, mientras dicen hay que enfrentar a la derecha y aplican ajuste, se suma, que eso lo dijo en el debate, en los dos debates, porque ahí preguntó nuestra compañera Miriam Bregman, de que ellos están convocando a un gobierno de unidad nacional, una nueva coalición, y lo dijo nuevamente y bien explícitamente, con integrantes del radicalismo, con los mejores, diríamos, con los mejores de cada sector político, menos la izquierda obviamente, pero con los mejores del radicalismo, los mejores del PRO, los mejores de los libertarios, que lo dijo así explícitamente. Entonces, creo que para los que nos están viendo ahí en Chile, la pregunta sería, ¿se puede enfrentar a la derecha aplicando medidas de ajuste que ya la pide la derecha, pero además planteando que el próximo gobierno va a ser con integrantes de la derecha que van a componer ese gobierno? Porque entre esos integrantes están estos sectores negacionistas, ¿no?, que están diciendo que van a dolarizar o que quieren dolarizar, que generaría hiperinflación, que generarían brutales ataques. Bueno, de ninguna manera se puede enfrentar a la derecha ajustando e invitando a tu gobierno a la derecha misma, incluso acá en Jujuy, que cayó muy mal, porque Sergio Massa ha invitado al represor Gerardo Morales, al gobernador responsable de, no sé, de más de 100 violaciones a los derechos humanos acá en Jujuy, con la lucha contra la reforma. Bueno, a él también lo está invitando a ser parte de su gobierno, así que definitivamente es no, ¿no? Y si es sí, frente de izquierda, porque efectivamente lo que nosotros estamos planteando, además de un programa de independencia política de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos originarios, está planteando una serie de medidas que hacen a las banderas de lucha actuales del pueblo trabajador y otras que entendemos que elevan las expectativas y las aspiraciones del pueblo trabajador. Por ejemplo, el reparto de las horas de trabajo, ¿no?, para que se reduzca la jornada laboral, 6 horas, 5 días a la semana, que no se afecte el salario, sino que el salario parta de la canasta familiar, que se actualice con la inflación y que no se intensifiquen los ritmos de trabajo. Bueno, permitiría repartir las horas de trabajo entre ocupados, desocupados, subocupados, y que los trabajadores podamos tener no solamente una misma bandera de lucha para pelear por la misma, sino dar respuesta, por lo menos, al problema de la desocupación, ¿no? Este cálculo que lo decimos acá en la Argentina, afectando o reduciendo la jornada laboral en las principales 12.000 empresas de la Argentina, podría generar 1.200.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces creo que es algo concreto que estamos planteando, pero después otras medidas soberanas, obviamente desconocimiento soberano del acuerdo con el FMI, de la deuda, medidas soberanas para terminar con la fuga de capitales, o sea que tiene que ver con la nacionalización y el monopolio del comercio exterior, de los puertos, que haya una banca estatal única para evitar, no sé, los negociados y la usura en este momento de los bancos en la Argentina, que también permiten la fuga, y medidas a favor de los trabajadores, ¿no?, del salario, trabajo con derechos, tomando la reivindicación de los pueblos originarios, contra el extractivismo, defendiendo el agua, el ambiente, y los derechos de las mujeres, como para darte una idea de algunos puntos programáticos que estamos planteando, ¿no? Y después, como te digo, ¿no?, que ¿por qué si la izquierda? Porque está diciendo, sigamos el camino, o el ejemplo que hicimos acá en Jujuy, ¿no?, que demostramos un pueblo de pie, sin miedo en las calles, donde efectivamente enfrentó un gobierno autoritario, antidemocrático y ajustador,
y que entendemos que hay que sacar las mejores lecciones de esa experiencia para profundizar ese camino, porque sabemos muy bien que a la derecha y a los gobiernos ajustadores los vamos a enfrentar con la fuerza del pueblo trabajador en las calles, utilizando los métodos de la clase trabajadora, haciendo alianzas estratégicas con los sectores populares, los pueblos originarios, y sobre todo, diríamos, poniendo el jaque donde efectivamente se le puede hacer, diríamos, daño a los dueños del país, ¿no? A través de paralizar la producción, de llevar adelante la huelga general o medidas de lucha que permitan nuclear al pueblo trabajador tras esas banderas, y bueno, siempre en una perspectiva de un gobierno de las y de los trabajadores. Muy bueno eso que dicen, de hecho acá nos comentan, aguante la lucha del pueblo jujeño, aguante la lucha de Jujuy, y creo que eso es justamente el ejemplo que queremos construir desde la izquierda. Milei en el debate presidencial emplazó a Miriam Bregman, nuestra compañera candidata a presidenta, y le dice, bueno, a ti te gusta tanto socialismo, tanto comunismo, ¿cuáles son las empresas estratégicas que vas a tú estatizar? Y Miriam le responde con que el proyecto político no es de que un personero político va a tomar las decisiones, todo lo contrario, es fortalecer la organización de los lugares de trabajo, de estudio, para que sean más mayorías las que decían, y en contra de los intereses de los capitalistas, que es lo que estaba haciendo antes en Jujuy, un pueblo muy cercano a Antofagasta, donde estamos en vivo, que tiene que ver con la lucha y la pugna por el litio, una carrera que tiene que ver con el saqueo de recursos naturales, el desplazamiento de los pueblos originarios, y que justamente paró también con una lucha de cambio docente. Para quienes se están conectando y que nos vayan comentando, porque esa es la única forma en realidad de enfrentar los ataques que no solamente quiere impartir muy bien la derecha, sino también los grandes empresarios que están en una crisis profunda a nivel internacional, y que sus proyectos políticos se ven desfondados y que necesitan buscar las formas de ajustar y de atacar a la clase trabajadora para mantener sus grandes y enormes y asquerosas ganancias. Creo que por ahí hay que darle una vuelta también, porque la situación en Argentina entonces no es solamente en Argentina, es una situación que ocurre a nivel internacional con una inflación que es particular, que es una crisis y una pobreza tremenda que hablaste del 40%, pero después cómo la crisis de los proyectos políticos que mencionaba antes hace el surgimiento de estos fenómenos. En Jujuy tenemos cosas muy importantes como Alemínca, ¿no es cierto?, que tuvo una votación más del 25%, si no me equivoco, pero surgen fenómenos como Milei, acá en Chile, en Brasil, Bolsonaro, en Estados Unidos, Trump, y que nos parece importante dar una vuelta, porque entonces cómo se enfrenta la inflación sobre la derecha a nivel internacional y cómo la tenemos que enfrentar. No sé, ¿qué ves tú ahí, Nati? Si podemos ahí entablar en una conversación. Sí, me parece que está bueno, porque efectivamente hay un fenómeno internacional a partir de la crisis que hay, ¿no? Más en este sistema social, ¿no? De crisis económicas, sociales, incluso de guerras que están habiendo, como Ucrania, bueno, ahora el ataque del Estado israelí al pueblo palestino, y como para dar algunos ejemplos, y cómo al calor de esa crisis que se expresa por arriba, también lo que se empieza a generar o a desarrollar son fenómenos, diríamos, en los extremos, ¿no? Como se viene diciendo, ¿no? Tanto las derechas, que uno podría ver, bueno, lo que es Bolsonaro, lo que fue Trump, Vox en España, bueno, incluso ahí en Chile, o Milei acá en la Argentina, como para dar algunos ejemplos, porque hay otros más, expresan, ¿no?, esta crisis de quienes vienen gobernando, ¿no? Pero creo que lo que también hay que decir, como hay, diríamos, de esta crisis, estas expresiones en los extremos, de que también la izquierda, o los pueblos, o los trabajadores, también vienen siendo protagonistas en distintos puntos del mundo, ¿no? Tanto lo que sucedió recientemente en Perú, que me parece muy importante mencionar, en Francia, los trabajadores a la cabeza contra la reforma jubilatoria de Macron, bueno, lo que sucedió en su momento en Chile, en Bolivia, incluso creo que lo de Jujuy en un nivel más chiquito, pero también va en ese sentido, y así podemos estar hablando de muchos ejemplos donde son los pueblos, quizás con más o menos protagonismo de las y los trabajadores como clase, que eso está bueno por ahí para pensarlo
el rol que tiene que tener la clase obrera, como también como tareas para llevar adelante, pero donde efectivamente se viene enfrentando en las calles a gobiernos autoritarios de derecha, ajustadores, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que tanto ahí en Chile como acá en Jujuy, para tomar algunas cosas que mencionaste, el PTS, el PTR, nuestros hermanos y hermanas de otros partidos en los otros países que somos parte de la fracción trotskista Cuarta Internacional, venimos planteando estos programas y sobre todo un mismo mensaje, ¿no? Hay que ajustar a los que generaron esta crisis, hay que ajustar a los de arriba, que efectivamente en este momento le están levantando en pala y haciendo negocios. Y vos te referiste a algo que creo que nos hermana más porque estamos en territorios donde hay litio y donde se viene llevando adelante un saqueo brutal de litio, ni hablar ahí en Chile. Y bueno, creo que los ejemplos de saqueo, de que estos empresarios multinacionales tienen la vía libre, creo que acá en Jujuy por lo menos dar cuenta, o para que tengan una idea, ¿no? Que vienen empresas, no sé, la Oro Cobre de Australia, el Liven de Estados Unidos, la Toyota de Japón, vienen saqueando el litio desde el 2015 acá en Jujuy, avasallando a los pueblos originarios, porque el litio está en su territorio, destruyendo ecosistemas muy frágiles, donde hay humedales altoandinos, donde no hay agua, y se están sacando de forma irracional el agua que hay en esos lugares, y donde esas multinacionales, además de tener la vía libre para hacer eso, pagan 0% de ingresos brutos, o sea, de un impuesto provincial, y de regalías, por ejemplo, producto de las leyes que hay acá de la herencia menemista en el país, pagan menos del 3% de esas regalías, incluso calculándola cuando sacan en boca de mina, que en el caso del litio sería calcular el valor de la salmuera, o sea que son migajas que dejan mientras amasan fortunas con el negocio verde que hay a nivel internacional, ¿no? Y que efectivamente, si no discutimos qué programa y qué salida ante estas situaciones, avanza el imperialismo, porque efectivamente hay un interés geopolítico de Estados Unidos, de China, de Alemania, como para dar a algunos países que están viendo, incluso en América Latina, cómo profundizar el saqueo de litio, cómo llevarse, no sé, el petróleo de otros lugares, cómo avanzar con la extracción offshore de las costas o con el agua, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es donde tenemos que contraponer una salida en defensa del ambiente, del agua, pero también donde esos bienes comunes estén en manos de los trabajadores, estén en manos de las comunidades y se pueda pensar otra forma de planificación, ¿no? Que es lo que vos mencionabas, ¿no? Que tiene que haber una planificación racional, integral, diversificada, y donde efectivamente se pueda definir qué, cómo hacer, en dónde y para qué objetivos de llevar adelante, en el caso del litio, si es necesario, para qué propósitos, de qué manera y cuidando los territorios, ¿no? Creo que de esa manera lo tendremos que estar pensando. Muy bueno, Nati, porque creo que ese es justamente el desafío que se nos levanta a nivel internacional de la izquierda, de pensar en este escenario catastrófico en muchos casos, con una crisis medioambiental, con guerras en curso, con el terrorismo, por ejemplo, que vemos ahora del Estado israelí, de los ejércitos en contra de los pueblos, que es importante pensar que no es el único curso posible para la historia de la humanidad, que no es el único curso posible para la sociedad, y que por lo tanto tenemos que pensar cómo conquistar otro tipo de sociedad, y esa es la tarea que nos planteamos más allá de las elecciones, en donde el ejemplo que está dando, ¿no? Desde el Frente Izquierda Trabajadores en Unidad, junto al Partido de Trabajadores Socialistas, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, dando muestra de cómo enfrentar a la derecha, pero cómo no cederle al mal menor, porque eso no va a ser ningún tipo de respuesta para las necesidades de las más amplias mayorías. Así que te doy muchas gracias por habernos acompañado en este envío, Nati. No sé si quieres mandar ahí algún otro mensaje. No, sobre todo que me parece muy importante, no es la primera vez que nos conectamos, que me invitan, que estamos intercambiando, y que efectivamente, más allá que estemos en distintos países, creo que este sistema social capitalista, que es tan irracional, que es tan desigual, que está generando
tanto sufrimiento en miles, en millones de personas, tiene, diríamos, o sea, tiene un plan que no nos va a favorecer a ninguno de nosotros y nosotras, pero que efectivamente nosotros estamos proponiendo, ¿no? Como partidos que somos anticapitalistas, socialistas y que queremos que gobiernen los trabajadores, una salida superadora a esta situación, a esta miseria de lo posible, y que efectivamente nosotros no nos conformamos con esta situación. Por eso nos parece que cada pelea que damos, que llevamos adelante, en los distintos terrenos, ¿no? Así como dimos acá en Jujuy hace muy poco, en el terreno de las calles, con la lucha de clases, enfrentando ahí a los poderosos, creo que ahora está la pelea en el terreno electoral, que también es muy importante, y nosotros no la subestimamos, es un terreno muy hostil, pero tratamos de pelearla con todas las herramientas que tenemos, tratando de que cada persona que hoy por hoy no, tenga simpatía con la izquierda o esté dudando porque no sabe si votar a un Massa para enfrentar a la derecha porque tiene miedo obviamente que gobierne la derecha, bueno, nosotros le estamos tratando en este momento de tener todos los argumentos para convencer que no se puede resignar los valores, los principios, cada bandera de lucha que levantan distintos sectores, y que efectivamente se puede no solamente votar por convicciones, sino también apostar a una fuerza política que te está proponiendo, bueno, ser parte de este proyecto, nos organicemos, construyamos una herramienta política de los trabajadores de los sectores populares y tengamos objetivos y aspiraciones muy grandes, ¿no? O sea, cambiar esta sociedad de raíz y que efectivamente podamos generar bases materiales y sociales igualitarias para desarrollar la técnica, para desarrollar la ciencia, para que se reduzca la jornada laboral, para que tengamos tiempo para la creatividad, el ocio, el estudio y un montón de cosas, y para también cuidar nuestro planeta, que con esta situación crítica y con este sistema basura la está destruyendo. Así que creo que eso es mi mensaje, y bueno, y sigamos intercambiando. Buenísimo, Nati. Ahí nos mandan saludos de que yo no vi con convicción. Muy bueno, hace falta una izquierda de los trabajadores, aguante la izquierda consecuente, y nos mandan saludos. Así que muchas gracias, Nati. Nos vemos y levanta la izquierda. Levanta la izquierda. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, Nati. Terminamos entonces este programa del Desierto Rojo y los invitamos a seguir las redes de la Izquierda Diario, a seguir las elecciones en Argentina, porque no nos vamos a resignar al mal menor, pero tampoco vamos a dejar pasar ni un centímetro a la derecha, porque queremos construir una izquierda consecuente de las y los trabajadores, la perspectiva del socialismo. Un fuerte abrazo a todos y todas, nos vemos en un próximo Desierto Rojo.